podemos estar de nuevo en este culto virtual. Bienvenidos. Hoy tenemos algo especial, tenemos un invitado especial que va a traer la palabra del Señor. También estamos en nuestro mes de aniversario, 28 años, así que es tiempo para que podamos alabar a Dios, también escuchar su palabra y crecer en sabiduría conociendo más de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando justamente sobre Filipenses, así que prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios y para también poder alabar el nombre de nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Permita, Señor amado, que este culto, Señor, pueda entrar en nuestro corazón y hablar con nosotros, transformando nuestras vidas. Deseamos, Señor amado, cumplir tu voluntad y cada día agradarte, Señor. Esté con nosotros y que nosotros en todo podamos agradarte en nombre de Jesús. Amén. Tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me restauras. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo
porque me salvaste, me rescataste, te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por estar nuevamente aquí reunidos en este culto de día domingo para escuchar de tu palabra, reflexionar sobre ella y poder alabarte también. Igualmente te damos gracias, Señor, porque al parecer la pandemia en nuestro país ya estaría en una franca retirada. Las cifras han ido disminuyendo cada día. Y eso te damos muchas gracias, Señor, porque mucha gente ha sufrido de distintas formas por esta pandemia. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, que tú los estés acompañando. Solo tú sabes cada una de sus aflicciones, cómo lo está pasando. Y te pido que los acompañes a cada uno de ellos, reconforte su corazón y los acompañes en este tiempo que para muchos ha sido muy difícil. Te pido, Señor, también que podamos tener un corazón abierto y un espíritu lleno de tu amor, Señor, para poder escuchar de la palabra de hoy día. Que podamos conocerte cada día más, Señor, para poder algún día estar junto a ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción.
te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, Jesús. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Amado Dios, nos presentamos ante usted en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre. Señor, creyendo y confiando de que todo lo que usted hace es bueno, Señor. Señor, porque todas las cosas reabundan para bien para con su pueblo. Padre, queremos pedir por las naciones de la tierra. Señor, que los pueblos de la tierra, que los pueblos puedan conocer a Jesucristo y reconocerlo como su Salvador, Señor. Señor, sabemos que hay conflictos, Dios mío, en el mundo. Y estos conflictos muchas veces son raciales o religiosos también, Señor. Padre amado, pero donde no está Cristo, Señor, el hombre muchas veces es perverso. También, Señor, en esta mañana pedirte, Dios mío, por lo que está aconteciendo en el mundo, por la pandemia del COVID-19, que no ha mirado condición social ni edad. Señor, pero tu palabra nos alienta cada día, Señor.
y nos dice que tenemos que estar, Dios mío, gozosos en todo tiempo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Señor, ya que tu palabra nos advierte de todo lo que está aconteciendo en el mundo en estos momentos, Señor. Usted mismo lo dijo que tenemos que mirar y aprender de la higuera, Señor. Padre amado, usted en el Salmo 27 nos dice que es nuestra luz, que es nuestra salvación. ¿De quién temeré? Que es nuestra fortaleza. ¿Por qué de atemorizarme? Señor, dice usted, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y si se levantare guerra, yo estaré confiado. Y esa tiene que ser nuestra confianza, Señor. Que usted es nuestro príncipe que pelea nuestras batallas, Señor. Y en este tiempo, Señor, creemos, Señor, que usted peleará nuestras batallas, Señor, y usted dará, Señor, un respiro, Dios mío, a las naciones de la tierra, Señor. Padre amado, usted que es el deseado de las naciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, creemos, Señor, que usted hará grandes cosas, Señor, con sus hijos a través del mundo. Yo en esta mañana, Dios mío, quiero agradecerle, Dios, todo lo que usted hace y lo que ha hecho en nuestras vidas, Dios mío. Bendiga la iglesia ICQ, Dios mío, los pastores, Dios mío, y toda la congregación, Señor. Gracias le damos en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me bastará.
por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profunda que el mar, más allá del cielo está tu amor, le bastará. Más fuerte que la tempestad, más fuerte que la maldad, tu amor le Buenos días, mis hermanos. Seguimos alabando y adorando a nuestro Señor a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esta es parte de la oración que David hace al Señor, agradeciendo por todas las ofrendas recibidas para la construcción del templo. Y también David reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas y que las ofrendas que ellos hicieron es solamente como resultado de las muchas bendiciones que Dios derramó sobre sus vidas. Y quisiera que pudiéramos meditar sobre esto y reconocer que todas las cosas son de Dios. Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos mayordomos. Y cuán bendecidos hemos sido por Él. Y quisiera en este momento invitarles a ofrendar y a diezmar. Pueden hacerlo a través de transferencia o depósito bancario o llamando al teléfono que aparece en la pantalla para que nosotros podamos acercarnos hasta su hogar. Les invito a orar. Padre amado, cuán bendecidos hemos sido. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos, a reconocer que tú eres el dueño de todas las cosas. Señor, y que solamente te damos de lo mucho que tú nos has bendecido. Yo te ruego, Señor, que estos dineros sean multiplicándolos para ir en ayuda de tantas familias que lo necesitan. Que seamos buenos administradores con los que tú nos das y que podamos bendecir a otros también. Te ruego, Señor, que tú suplas toda necesidad que hay en medio nuestro y te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites entregarte de parte de todo lo que tú nos has dado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección.
Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Hola hermanos, bendiciones. Qué bueno el panorama bíblico, ¿cierto? Es
muy grato siempre poder ver esas imágenes que nos muestran realmente como ese panorama general del libro y nos ayuda a entender mejor el mensaje de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio hoy poder compartir la palabra con ustedes, este mensaje de la palabra del Señor, y para que podamos prepararnos, les invito a orar y consagrarnos al Señor. Padre Santo, queremos consagrarnos a ti, pedirte que tú puedas hablar a nuestros corazones. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y para recibir un mensaje que no solamente llegue a nuestro intelecto, sino que también pueda llegar a nuestro corazón y podamos aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viviendo tiempos complicados. La pandemia nos ha sacudido, ha sacudido al mundo, y estamos viviendo esta circunstancia que es inusitada, es distinto a todo lo que hemos vivido en nuestra vida, no importa la edad que tengamos. Esto ha provocado distintas reacciones. Algunos han reaccionado con asombro, otros con pánico, otros con angustia, otros con ansiedad, ¿no es cierto? Se ha provocado también mucho estrés por el cambio y la adaptación a este nuevo estilo de vida. Y yo pensaba y reflexionaba cómo hemos reaccionado nosotros, el pueblo de Dios, a esta nueva circunstancia, a lo que está sucediendo con la pandemia. ¿Y será que hemos reaccionado como Dios espera que lo hagamos? En Juan 15:11 Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que Él desea, su deseo es que nosotros podamos vivir ese gozo pleno, completo, en plenitud. El Salmo 16:11 también dice que debemos experimentar la plenitud de gozo. ¿Y será que estamos viviendo ese gozo en plenitud que el Señor preparó para nosotros y que desea que nosotros vivamos? La verdad es que muy pocos creyentes están disfrutando del gozo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y qué es lo que nos está robando el gozo? ¿Cuáles son los elementos que nos están quitando esa bendición, el gozo del Señor en este tiempo? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra en esta carta que fue escrita hace ya varios siglos. Fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando él estaba prisionero en Roma en el año 62 después de Cristo, y fue enviada a sus amigos creyentes de la iglesia en Filipos. ¿Ya? Esta iglesia había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y todo eso está relatado allí en Hechos capítulo 16. Uno de los miembros de esta iglesia de Filipenses, Epafrodito, había sido enviado a Roma para llevar una ofrenda especial al apóstol y ayudarle en ese tiempo difícil en su vida. Y eso lo leemos ahí en Filipenses capítulos 2 y 4. Hoy día quiero compartirles el mensaje más potente de Filipenses. Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Pero antes tengo que definir el concepto gozo, ¿ya? Porque a veces las personas lo confunden y no entienden o piensan que el gozo es alegría, pero el gozo en realidad es una actitud de contentamiento profundo en la mente y en el corazón que va más allá de cualquier situación que estemos enfrentando. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que ese es el título del mensaje de hoy: regocijaos. Bueno, en la carta a la iglesia de Filipos, Pablo expresa su gratitud a los creyentes, pero lo que es más importante, él les revela su secreto del gozo cristiano, este gozo en plenitud que queremos vivir. ¿Sabían ustedes que por lo menos 19 veces en los 4 capítulos Pablo menciona la palabra gozo o regocijo? Lo más notable
en esta carta a los filipenses es que en realidad la situación de Pablo no era como para que se regocijara. Piensen, era prisionero de Roma, ¿ya? Y su juicio ya estaba cerca y tenía dos opciones: lo podían liberar o podía ser degollado. Hechos 28, 30-31 indica que él era un prisionero que estaba en su propia casa que él había arrendado, pero que estaba encadenado a un soldado romano y que no se le permitía predicar en público. Pablo quiso ir a Roma, ¿no es cierto?, como predicador. Eso está ahí en Romanos 1, ese deseo que él tenía, pero terminó llegando allí como prisionero. Y desafortunadamente también, o sea, para agregarle a este mix de circunstancias difíciles, los creyentes de Roma estaban divididos. Algunos estaban de parte de Pablo, ¿no es cierto?, y otros estaban en su contra. Eso lo podemos leer ahí en Filipenses capítulo 1. De hecho, fíjense que algunos creyentes le hicieron la vida imposible al apóstol, ¿ya? Pero de forma asombrosa, a pesar del peligro, de la incomodidad, Pablo sobreabundaba en gozo. Miren, ¿cuál era el secreto de este gozo? Bueno, el secreto del gozo cristiano se encuentra en la manera en que el creyente piensa sus actitudes. Mire qué interesante. Eso tiene que ver un poco con lo que dice ahí en Proverbios 23:7, que dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces aquí tiene que ver con un asunto de cómo vemos las cosas, de cómo pensamos. Y Filipenses es justamente el libro que describe la mente que el creyente debería tener si quiere experimentar el gozo del Señor en un mundo lleno de dificultades y tribulaciones. Para que podamos adentrarnos en el tema del gozo, y no solo comprenderlo, pero también llegar a vivirlo, me gustaría que pudiéramos analizar cuáles son y determinar cuáles son estos ladrones del gozo en nuestra vida. Estos elementos que nos roban el gozo del Señor. Recuerden que el gozo es esa actitud de contentamiento, ¿no es cierto?, que nos permite vivir tranquilos a pesar de las circunstancias. Veamos algunos ladrones del gozo. El primero son las circunstancias. La mayoría de nosotros estamos contentos cuando todo va bien, ¿cierto? Pero en el momento en que las circunstancias empiezan a cambiar y las cosas se ponen un poquito difíciles, entonces de inmediato perdemos el gozo. Pero ¿te has puesto a pensar una cosa? Que son pocas las circunstancias de la vida que realmente están bajo nuestro control. ¿Será que nosotros podemos controlar las circunstancias? Absolutamente nada, no. Porque no tenemos control ni del tiempo, ni del tráfico, ni de la salud, ni nada, ninguna situación, ni del gobierno. Nosotros no tenemos control de nada. Por lo tanto, ni siquiera de la vida de las personas con las cuales nos relacionamos. Por lo tanto, si nuestra felicidad, si nuestro gozo depende de las circunstancias ideales, ¿sabes lo que nos va a pasar? Vamos a vivir siempre infelices o fluctuando entre gozo e infelicidad todo el tiempo. Así que uno de nuestros ladrones son las circunstancias, si tenemos nuestros ojos puestos en ellas. Otra cosa es la gente, ¿sí? Porque todos nosotros hemos perdido el gozo a causa de una persona, ¿cierto? Por lo que son, por lo que dicen o por lo que hacen. Y bueno, también habremos contribuido para que más de alguien pierda el gozo por nuestra causa, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que convivir con las personas, no podemos aislarnos, ¿eh? Tenemos que convivir con las personas y aún glorificar a Cristo con nuestras vidas. La Biblia dice que somos sal y luz de esta tierra, así que debemos convivir con el prójimo, porque ese es el plan de Dios. Ahora, sí, la luz a veces se apaga, la sal, ¿no es cierto?, se desvanece por causa de otras personas, pero ¿será que es posible tener gozo a pesar de la gente? Entonces, las circunstancias, la gente y otro ladrón, las cosas. Sí, las
estas cosas sí que son ladronas del gozo, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan lo que dijo Cristo? Dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él señaló allí en el Sermón del Monte que no deberíamos hacernos tesoros en la tierra. ¿Se acuerdan por qué? Porque dice que no están a salvo, porque no duran y nunca satisfacen. Pero aún así la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Piensa que el gozo viene de las cosas que posee. Y se sacrifica, y se agota, y trabaja en 2 o 3 empleos, y busca alcanzar para tener cosas. Pero las cosas nos pueden robar la única clase de gozo que realmente perdure, que es el gozo del Señor. Las circunstancias, la gente, las cosas. ¿Y saben? Otro ladrón, la preocupación y ansiedad. Estos son los peores de todos. ¿Cuánta gente ha perdido la paz y la satisfacción a causa de la preocupación y la ansiedad? De hecho, ¿sabían ustedes que la preocupación y la ansiedad afectan incluso nuestro cuerpo? Pueden tener consecuencias físicas. Y la medicina puede quitar a lo mejor los síntomas, pero no puede eliminar la causa. ¿Saben? Lo más peligroso de este ladrón, que es la preocupación y la ansiedad, es que hacen su obra por dentro. ¿Ya? Y usted a lo mejor puede comprar una pastillita que le haga dormir, pero ¿sabe? No va a poder comprar descanso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo podemos? Esa es la pregunta que Filipenses va a tratar de responder. ¿Cómo podemos subyugar a estos ladrones para que no nos roben el gozo que el Señor nos prometió, que es un derecho, una promesa del Señor para nosotros? Y la respuesta, ¿no es cierto?, es que debemos cultivar una actitud mental correcta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En cada capítulo de Filipenses, Pablo describe una actitud mental que nos va a producir el gozo a pesar de las circunstancias. La gente, las cosas que nos va a producir el gozo a pesar de las circunstancias, de la gente y de las cosas. Y esas actitudes que vamos a escoger nos van a librar de las preocupaciones y las ansiedades. Veamos entonces cuáles son esas 4 actitudes en los 4 capítulos de Filipenses que nos van a ayudar a mantener el gozo, a encontrar el gozo. Lo primero está en el capítulo 1 de Filipenses, que es la mente sencilla o la mente enfocada. ¿Ya? Sencilla es porque viene del latín singulus, que en este caso significa de un solo propósito, de un solo ánimo y sentir. ¿Ya? O sea, tener una mente sencilla no significa ser falto de entendimiento o tener una mente simple, sino que mantener la mente enfocada. Es esta actitud que dice: no importa lo que me pase, con tal de que Cristo sea glorificado y que el Evangelio sea compartido con otros. Eso es. No importa las circunstancias. Y Pablo expresa esa actitud, ¿ya?, de mente sencilla hacia Cristo ahí en Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La razón por la cual muchos creyentes se perturban a causa de las circunstancias es porque no cultivan la mente sencilla. No tienen un solo propósito, un solo ánimo, un solo sentir. Viven fluctuando y llevados por las circunstancias como olas llevadas por el viento. Santiago 1:8 advierte eso. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se fijan? Dice que es inconstante porque vacila entre 2 propósitos, no está enfocado. Y es lo mismo que dice ese refrán que dice que cuando el piloto no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le sirve. En el capítulo 1, Pablo describe esas circunstancias difíciles y se enfrenta a ellas abiertamente, pero sus circunstancias no pueden robarle el gozo, porque él no vive para gozar las circunstancias, sino que vive para servir a Cristo Jesús. Es un hombre que tiene
un solo propósito. Filipenses 3:13 lo dice, una sola cosa hago. ¿Se acuerdan de ese texto? Entonces él no mira las circunstancias en sí misma, sino en su relación con Cristo Jesús. Él no es prisionero de Roma. En Efesios 3:1 lo dice, él es prisionero de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo él tiene otra visión de las circunstancias? Las cadenas que lleva, él dice que son mis prisiones en Cristo, ahí en Filipenses 1:13. Él no se está enfrentando con un juicio civil, sino que dice que él está puesto para la defensa del Evangelio, ahí en Filipenses 1:17. Él no miró a Cristo a través de sus circunstancias, sino que miró a sus circunstancias a través de Cristo, y eso cambió todo. Entonces, cuando tú tienes la mente sencilla, enfocada solo en el propósito de Cristo, ¿saben? Todas las circunstancias obran para bien. ¿Te acuerdas Romanos 8:28? Eso. La segunda, después de la mente enfocada o sencilla, es la mente sumisa, y eso está en Filipenses capítulo 2. Este capítulo se concentra más en la gente. ¿Se fijan? El primero en las circunstancias, el segundo en la gente. En el versículo clave, que es Filipenses 2:3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, si en el capítulo 1 Pablo colocó a Cristo primero, en este capítulo Pablo pone a otros en segundo lugar, y eso quiere decir que él se pone por último, ¿cierto? Por lo general, los problemas de relaciones interpersonales, cuando las personas hay conflictos o nos irritamos unos a otros, es porque cada uno de nosotros quiere hacer su propia voluntad. Si nosotros insistimos en ponernos en primer lugar y los demás se empeñan también en ponerse en primer lugar, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Siempre va a haber conflictos. Por eso en el capítulo 2 podemos encontrar que Pablo cita a 4 personajes que son ejemplos maravillosos de la mente sumisa. Y el primero de ellos es Jesús, ahí en el capítulo 2 del 1 al 11. Luego el mismo Pablo en el capítulo 2 del 12 al 18. Luego Timoteo en el capítulo 2 del 19 al 24 y finalmente Epafrodito del 25 al 30. Cada uno de estos ejemplos comprueba este principio que está allí en Lucas 14:11, que dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijimos la mente enfocada o sencilla, la mente, ¿no es cierto?, sumisa, y ahora hablaremos de la tercera, el tercer capítulo de Filipenses, que es la mente espiritual. Mire qué interesante, Pablo usa 7 veces las palabras cosa y cosas. Él hace hincapié en que la mayoría de la gente tiene su vista o su pensar en lo terrenal, ahí en el versículo 19. Pero dice que el creyente con la mente espiritual se ocupa de las cosas celestiales. En el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La persona con la mente espiritual mira las cosas de este mundo desde un punto de vista celestial. ¡Qué diferencia! ¿Cierto? Tiene una visión como de águila por encima. Y si la búsqueda de las cosas está robándole el gozo a la gente, aún a los creyentes, ¿no es cierto?, es porque estamos buscando poseer cosas y no nos damos cuenta que las cosas nos poseen a nosotros. La única manera entonces de mantenernos con una actitud de gozo es tener siempre una mirada espiritual de todo lo que vivimos. Esa es una actitud de vida. Y en el capítulo 4 nos habla de la cuarta mentalidad, que es la mente segura. La preocupación, ¿no es cierto?, es sencillamente el error de pensar incorrectamente con la mente, ¿cierto?,
y sentir incorrectamente con el corazón acerca de las circunstancias, el primer ladrón, de la gente, el segundo ladrón, y de las cosas. Así que si nosotros tenemos la mente sencilla, la mente sumisa y la mente espiritual, no nos será difícil vencer también sobre la preocupación. Ahora, todo lo que nosotros necesitamos, según el capítulo 4, es algo que guarde nuestro corazón y mente para que la preocupación no penetre. Y mira qué interesante, que Pablo describe esta mente segura ahí en Filipenses 4:7 y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué lindo que la palabra guardar es un término militar y quiere decir estar de guardia, vigilar. Nosotros tenemos la paz de Dios, ¿no es cierto?, para guardarnos, y el Dios de paz para guiarnos. Qué lindo, eso está en el versículo 7 y en el versículo 9. La paz de Dios viene cuando nosotros oramos correctamente, como dice ahí en los versículos 6 y 7, cuando pensamos correctamente, como dice ahí en el versículo 8, y cuando vivimos correctamente, como dice en el versículo 9. Hermanos, es el secreto para tener victoria sobre toda preocupación. Este estudio de Filipenses nos debe convencer entonces que es posible vivir una vida gozosa, regocijándonos en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas, y que no necesitamos preocuparnos cuando vienen las pruebas o tribulaciones y cuando el camino se torna difícil, porque la paz de Dios es nuestro guardián. Así que yo quiero invitarte a regocijarte en el Señor en medio de esta pandemia. Quizás si mantienes la mente enfocada con una mirada espiritual, entendiendo el propósito de Dios, vas a lograr mantenerte en una actitud de gozo a pesar de las circunstancias. El Señor quiere que te regocijes. Entonces tienes que renovar tu mente. Como dice Romanos, debe ser transformado por medio de la renovación de tu mente. Así que Filipenses sea este impulso para que tu mente sea renovada, para que puedas enfocarte en el Señor y para que puedas vencer a los ladrones del gozo y así regocijarte en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Señor, necesitamos y queremos regocijarnos. Ayúdanos a vivir dentro de tu voluntad, a cumplir, Señor, aquello que tú quieres. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir estas vidas gozosas a pesar de las tribulaciones, de las circunstancias, de las cosas, de la gente, de todo lo que nos toca vivir. Queremos vivir en tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor siga hablando con cada uno de nosotros. Así que te invito para que nosotros oremos para terminar este culto de hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, la próxima semana vamos a conmemorar el aniversario de la iglesia. Así que estamos preparando algo muy especial para todos ustedes. Estén pendientes, seguramente el Señor nos va a sorprender. Y no te olvides de llamar por lo menos a 40 hermanos y decir que pueda tener gozo en el Señor, porque el Señor es nuestro gozo. Les amo mucho, que Dios nos bendiga. Chao, bendiciones. Hola, amados hermanos. Mi nombre es Abelardo Arredondo.
soy uno de los ancianos líderes de la iglesia. Vivo en Quilpué con mi esposa Betty. En la actualidad soy pensionado y me gusta hacer trabajo social. Conocí al Señor Jesús en la Iglesia Bautista de Valparaíso en un culto dominical. Allí lo recibí como mi Señor y Salvador. Lo que más me gusta de la Iglesia Cristiana de Quilpué es que somos una iglesia muy generosa. Hola hermanos, me presento, mi nombre es Jessica Valesca Mondaca Salazar, vivo en Quilpué con mi esposo, mis 3 hijos y mi nieta. Soy dueña de casa. Conocí a Jesús escuchando una emisora cristiana. Con ello fue que hice mi decisión por Cristo. Lo que me gusta de la Iglesia Cristiana de Quilpué es que es una iglesia bíblica, es donde se predica la sana doctrina. Hola hermanos, soy Gersia, angoleña, nací en Luanda, vivo con mi esposo y hijo. Soy estudiante. Conocí a Cristo desde niña, pero tomé la decisión en 2005. Lo que me gusta en la iglesia es la hermandad, la amistad, el cariño humano que uno siente cuando está en el medio de la iglesia.